estar de nuevo en este espacio de libros y caballos, donde vamos a contar cosas de nuestro pasado que quizá nos sirvan para averiguar por qué somos como somos. Bueno amigos, hemos llegado a un punto en que tenemos que acercarnos a un tema muy difícil, un tema que ha dividido las opiniones de mucha gente durante mucho tiempo y tiene que ver con esa experiencia que ocurrió en el Paraguay que se llamó las misiones jesuíticas. Tenemos que entrar de alguna manera en este tema y para poder entrar con cierto contexto les pido por favor que prestemos atención a lo siguiente. Mientras se estaba empezando a fundar lo que luego fue el Paraguay, más o menos a unos 60 años después que Colón descubrió América, 60 años después empezaban los conquistadores que vinieron por el Río de la Plata a ocupar las tierras asunceñas y a ir formándose de la forma que lo hemos visto, la sociedad paraguaya, la sociedad, sobre todo la sociedad que rodeaba a la ciudad de Asunción. Pero en esa época, por allá por el 1560 más o menos, en Europa estaban pasando cosas importantes, cosas que afectaban la compaginación y el paisaje político de esas tierras. Todos sabemos que el Imperio Romano logró en Europa prácticamente una unidad política importante. Ahí se sabía quién mandaba. Cuando tenían que saber quién mandaba, miraban para el lado de Roma y ahí estaba el César, no había ninguna duda. Cuando empieza a resquebrajarse el Imperio Romano, cuando empiezan a tomar independencia distintas zonas dominadas por los romanos, empezó a faltar esa figura que unificaba todo a fuerza de poder y de ser reconocida por los demás como autoridad. Ese fue un proceso muy largo y esa unidad política europea que no se logró todavía, por lo menos del todo, fue apareciendo una figura importante, la figura del Papa de Roma, del jefe de la Iglesia Católica, de la cabeza de la Iglesia Católica. El Papa, en la práctica, en la realidad, funcionó como una referencia directa a la autoridad. ¿Por qué? Porque tenía poder o tenía influencia no solo en los alrededores de Roma, sino en todo lo que fue el Imperio Romano de Occidente, vale decir lo que hoy es Europa. El Papa tenía su importancia. Ahora, ¿qué pasó? La Iglesia empezó a tener características de institución política, y esa institución política sí o sí trae como consecuencia cierta pérdida de los valores originales que en su momento le dieron nacimiento. Por ejemplo, por el pecado no podemos entrar al paraíso, vamos a suponer un ejemplo, pero si aplicamos una muy buena limosna y compramos una indulgencia, la Iglesia nos certifica, nos permite pasar derechito al paraíso, aunque hayamos pecado. Por supuesto, eso dio origen a muchísimo abuso. Entonces había una especie de broma. Cae la limosna en el cántaro y salta el alma del purgatorio al paraíso. Entonces, la moneda caía en el cántaro de las limosnas, pero no sabemos si el alma saltaba o no saltaba. Lo cierto es que no solamente ese caso, sino todo el conjunto de poder que fue reuniendo el Papa trajo problemas en la misma Iglesia.
En la misma Iglesia Católica había algunos que miraban con desconfianza, no les gustaba lo que estaba ocurriendo, quería que la cosa vuelva a su origen, más sobrio, que haya más inteligencia y más cariño por los demás, en fin, cosas que se iban dando, parecían impropias, les parecía mal a algún grupo de personas dentro de la iglesia. Dentro de ese grupo aparece un personaje, Martín Lutero, de habla alemana, que hace un cuestionamiento muy fuerte, pero muy fuerte. Y los cuestionamientos de Lutero fueron formando a su vez movimiento, vale decir, no fue solamente Lutero, sino que fueron muchos los que lo empezaron a seguir. De esa manera, de un lado estaba la Iglesia Católica y de otro lado otro grupo cada vez más importante. ¿Cuándo fue importante Lutero? Cuando hubo varios príncipes alemanes que dijeron, a la pucha, este está desconociendo la autoridad del Papa. Y eso a mí la verdad que me conviene, porque yo como príncipe alemán no tengo por qué estar sujeto a la influencia política del Papa de Roma. Entonces se produjo esa escisión, esa pérdida de fieles y de importancia por parte de la Iglesia. La Iglesia quedó fuerte y quedó más o menos reducida a Italia, España, Francia y nada más. Entonces la otra parte, la parte que protestaba, los protestantes se hicieron fuertes en la zona del noroeste, sobre todo los de habla alemana. El problema fue serio, fue grave. La Iglesia perdía importancia política y perdía fieles y perdía poder. Entonces se produce una especie de reflujo, un movimiento también interno de la Iglesia, donde dicen, no, esto no puede ser. Si hay alguien que hizo una reforma, refiriéndose a Lutero y a los que lo siguieron, nosotros tenemos que hacer una contrarreforma, tenemos que llevar las cosas a como estaban o mejor que antes que aparezca Lutero. Y entonces en este movimiento de la contrarreforma aparece una punta de lanza, un grupo de gente, un grupo de hombres que actuó como líderes y como los mejores operadores de esa contrarreforma. Ese grupo de hombres fue una orden creada por un militar español que se llamaron los jesuitas, la Compañía de Jesús. El militar español pergeñó la orden como si fuese una compañía militar. Los jesuitas tenían una organización interna como si fuesen militares. Y la obligación que como sacerdotes tenían excedía un poco o bastante la obligación del clero seglar, o sea, de todos los demás sacerdotes. Los sacerdotes juraban o hacían votos de pobreza, de castidad, de obediencia, pero los jesuitas agregaron uno más, un voto más que era el de obediencia al Papa. Siempre se definió a la Compañía de Jesús con un vínculo especial de amor y de servicio y de respeto al Papa. En la práctica se constituyeron en la punta de lanza del papado. Y con mucho éxito. ¿Pero por qué tuvieron éxito? Porque San Ignacio de Loyola, que fue el militar que los organizó, que comenzó este tema de la Compañía de Jesús, puso al servicio de la formación de esta gente lo mejor que había en ese momento en Europa. Tenían una preparación cultural, una preparación científica impresionante. No se podía comparar un cura silvestre, para si me permiten la expresión, con un cura armado y preparado
por los jesuitas en la Compañía de Jesús. Ahora bien, todo esto ocurre cuando prácticamente se está consolidando la constitución física del Paraguay entre 1500 y 1600, o sea, en la mitad de ese tiempo, ya el Paraguay va tomando el carácter de de algo consolidado. Bueno, en ese momento es cuando aparecen en escena la necesidad de la contrarreforma. Y cuando termina el siglo, cuando comienza el 1600, ya los tenemos a los jesuitas en plena tarea. El objeto, por lo menos el objeto declarado de esta orden, era la salvación y la protección de los prójimos, o sea, salvarlos para que vayan todo el mundo al paraíso, y también la protección física del otro, del prójimo. Lo cierto es que estos cuadros humanos perfectos en cuanto a su capacidad técnica y a su intelectualidad, vinieron a América. En realidad fueron a muchas partes del mundo, iban a donde el Papa les decía. Ellos eran la punta de lanza y hubo misiones jesuíticas y hombres jesuitas pregonando en la India, en China, en Japón, pero acá en Bolivia, en el Paraguay y en Argentina tuvieron un carácter especial. ¿Por qué? Porque fundaron pueblos, fundaron lo que ellos llamaron las misiones. Llegaron a fundar a lo largo de los 100 y pico de años que duró la experiencia, 30 pueblos. Sobre eso vamos a hablar poco, porque no es un tema tan discutido, es un tema tan hablado, que es muy difícil fijar una posición. Lo que sí podemos decir por hoy es que los jesuitas en Bolivia, Paraguay y Argentina, haciendo centro en el Paraguay, hicieron una obra impresionante, consagrada en 30 pueblos que se abastecieron, que se relacionaron entre ellos y que lograron un bienestar y unos saldos exportables de lo que producían muy importante. Pero eso, si ustedes me permiten, lo dejamos para la próxima reunión. ¿Estamos de acuerdo? Hasta la próxima entonces.